Bienvenidos todos. Hoy es Día Internacional de los Museos y tenemos aquí a los departamentos de Museo Sumaya para hablar sobre la cultura y si sobre ella es un bien de primera necesidad. Para comenzar este conversatorio, al que invitamos y esperemos que se queden, empezaremos con Francesca Conti, que es del Departamento de Curaduría. Francesca, ¿nos podrías decir si la cultura es un bien de primera necesidad? Hola. Pues es una pregunta bastante compleja porque habría que ver qué entendemos con el término cultura, porque es un término que abarca un universo. En un sentido más histórico y clásico, se podría pensar que la cultura tiene más que ver con la erudición, entonces con el estudio, con lo que es la parte más académica e intelectual, pero en realidad la cultura en un sentido antropológico, si queremos, es algo mucho más extenso. Es aquel conjunto de reglas, de costumbres, de valores que permite al hombre vivir en una sociedad. En este sentido, la cultura es la experiencia que cada individuo hace al enfrentarse con el mundo y eso determina su manera de expresarse, de pensar, de vivir. Y eso sí, sin duda es algo fundamental. Y cuando hablamos de cultura siempre hacemos referencia a un pasado, a un antecedente. Y justo esto, el conocer el pasado nos permite entender el presente y proyectar el futuro. Y la cultura es lo que quizá más que todo caracteriza el hombre en cuanto tal, en cuanto ser pensante. Entonces, bajo esta acepción sí creo que la cultura sea algo fundamental. No sé, por ejemplo, Dania, tú qué pienses a este propósito. Hola, pues yo creo que como bien común se pueden entender, como bien mencionas, muchísimas cosas, pero yo creo que al igual que si el arte era para todos, la cultura es parte de nosotros, es parte del ser humano. Entonces, evidentemente es un bien común y dentro de si es un bien de primera necesidad, ¿no? Que justo ahorita también estamos como muy en boga de cuáles son estas prioridades a nivel pues humano, creo que sí es una parte fundamental para el bienestar del ser humano. ¿No? La cultura es parte de nosotros, como ya lo mencionaba, entonces eh, tiende a ser eh, como a veces es como muy complicado de transmitir, pero es inherente a nosotros. Entonces, es un bien común, es un bien necesario, es un bien también a veces hasta para la estabilidad mental de cada uno de nosotros y cada uno de todas las acepciones de cultura, porque no nada más es arte, no nada más es folclore, no nada más es gastronomía, hay infinidad de cosas que son bienes culturales, bienes patrimoniales. Entonces, muchos de nosotros a nivel internacional, pues debemos de poder conocer y poder manejar este tipo de culturas, de bienes, ¿no? Que nos hacen en este tiempo, pues poder tener también un poco de, un distractor, ¿no? Que creo que eso viene bien y siempre deja adquirir conocimiento de diferentes culturas, ¿no? O, no sé, la parte de comunicación, como ves estos bienes. Gracias, Dan. Pues coincido con ustedes, lo mismo que comentábamos hace un momento con lo de arte. Creo que tendríamos que quitarle etiquetas elitistas tanto al arte como a la cultura y pensar en la cultura en un espectro más amplio y considerar que el entretenimiento también es una forma de un ejercicio cultural. Y en este momento en donde muchos de nosotros, la mayoría, estamos en nuestras casas, tenemos que pues pensar que realmente lo que nos ayuda a sobrevivir y, como decía Dania, en gran medida a mantener la salud mental y también a ejercitarnos en la creatividad y en la imaginación son estos productos culturales que podemos estar consumiendo desde el interior de nuestras casas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de bien común,
yo creo que sí, la cultura es precisamente eso, es una producción de una comunidad, es una puesta en común, es una forma de comunicación y si bien no es esencial para que estemos vivos, sí mejora sustancialmente nuestra calidad de vida y hace que nuestra vida sea pues digna de vivirse, no sé si me explico. Eh, Creo que este tiempo nos está enseñando también las virtudes de todo esto, de todo lo que conocemos como cultura, eh, las artes, hablabas hace rato pues, de la gastronomía, y nosotros podemos identificar nuestros intereses a partir de este consumo de entretenimiento y cultural que estamos teniendo desde nuestros hogares. Entonces sí, creo que definitivamente es un bien común y es un bien de primera necesidad. Bueno, Ana P., no sé qué quieras sí, incluir. sí, justo quería como llegar a, que bien, bien lo decía Dania, va más allá de, pues, de esta parte de las artes creativas, ¿no? Aunque generalmente cuando uno escucha o habla de cultura, creo que lo primero a lo que hace referencia o lo primero que viene a nuestras mentes es la idea de una pintura, una escultura, música, pero creo que generalmente en eso se queda como nuestra idea y va más allá de las artes creativas, va incluso desde, ya lo mencionaba, en la gastronomía, pero también como todas estas creencias y todas estas pues construcciones sociales que nos van haciendo justo parte de una misma comunidad, a lo mejor muy amplia, pero que comparte muchos rasgos, ¿no? Y por eso también incluso se puede hablar de muchas culturas, pero la cultura como este ente genérico, pues es justo lo que va creando una comunidad, pero también nos va haciendo parte de ella, dependiendo la forma en la que la vivamos, ¿no? Y por eso mismo coincido con ustedes, sí es un bien de primera necesidad, a lo mejor, como dice Laura, no para estar vivos, respirando, viéndolo desde ese punto de vista, sino para formar parte de y poder seguir construyendo con los demás, ¿no? O sea, no es algo estático, ni mucho menos. Se va construyendo y se va modificando día a día, ¿no? Pero bueno, pues no sé, Alfonso, ¿tú qué nos puedes decir sobre la cultura como bien de primera necesidad? ¿Es o no es? Me parece fundamental esta premisa con la que inició Francesca de decir bueno, de definir cultura como una cuestión que también recuperaba Dania, es inherente al ser humano. Lo importante también es entender patrimonio y nuestros patrimonios culturales, pues están divididos en estas dos grandes ejes, el patrimonio cultural tangible, que se divide a su vez en dos, en mueble, que implica pues las obras de arte, manuscritos, artefactos, colecciones naturales científicas, grabaciones, películas, fotografías, pero también está el bien cultural tangible inmueble, que se refiere a sitios arqueológicos, sitios históricos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos históricos o artísticos, paisajes culturales incluso, y también el patrimonio industrial, los centros pues de ingeniería. Sin embargo, con esta acepción es con la que generalmente nos quedamos con que es cultura, con algo que resulta palpable. Pero lo fundamental es entender que cultura también es un cúmulo de circunstancias, acciones, pensamientos que resultan un patrimonio cultural intangible, que son nuestras formas de convivencia, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras religiones, creencias, mitos, leyendas, música. Y entiendo que me estoy alargando un poquito más en la respuesta, pero me interesaría que discutiéramos sobre esta acción que lanzó
Alemania el 19 de abril a propósito de la pandemia de COVID-19, donde la primera ministra, Angela Merkel, pero a través de su ministra de Cultura, Mónica Grütters, anunció que no se dejará al sector pues abandonado, al sector pues a la deriva, y en realidad incluye a la cultura como parte de estos bienes de primera necesidad. Y creo que de ahí hablar y conversar sobre ello. También es interesante que la propia Mónica Grütters sostenía pues que estaba consciente de que esta situación pone una gran carga para las industrias culturales y creativas, y en particular a las instituciones más pequeñas e independientes, y pone, digamos, también a los artistas en una angustia considerable. Si bien es cierto que esta es una acepción dentro de la gran maquinaria de cultura, quisiera, Fra, ¿cómo percibes que están recibiendo, más que los artistas y los creadores que con esta parte nos hemos quedado, cómo reciben los públicos la falta de espacios culturales en medio de una crisis como la pandemia, para en su evaluación decir si son bienes de primera necesidad, cuando estamos viendo de facto un aumento en el consumo de videos culturales, de plataformas digitales donde hay una oferta cultural muy amplia, y sí las están consumiendo intensificadamente en estos momentos de COVID-19. Sí, por eso no creo sea propio hablar de falta en esta etapa, porque quizá en esa etapa tenemos más tiempo y más posibilidades de acceder a la cultura, aunque de una manera completamente diferente, porque lo vemos a través de un vídeo, no podemos apreciar las obras en vivo, pero sí vemos cómo todo este aparato sigue siendo muy presente, y quizá es uno de los más presentes en esa etapa tan delicada que nos encontramos a vivir. Creo que sí es importante, una vez que la situación regrese a la normalidad o a una presunta normalidad, que se le dé apoyo a los espacios culturales, porque son algo sí fundamental, y no tenemos que verlos como algo menor, porque justo esto es lo que crea y fortalece el tejido social. Entonces, sí, también darle mucha importancia a este aspecto y no considerarlo como menor o pues no tan necesario para la reconstrucción de una sociedad, porque sí, se trata justamente de una reconstrucción, de un tejido social, de tantas cosas, como que sí va a cambiar mucho pues nuestra manera de enfrentarnos al mundo, y la cultura juega un papel fundamental, yo creo. No sé si alguien más tenga algo que decir a este propósito. Yo creo que esa es una parte nodal de una de las preguntas que también se tratarán a lo largo del día, que es el futuro, ¿no?, de los espacios culturales. Y creo que va a cambiar radicalmente de cómo nos acercamos a la cultura, de cómo vamos a retejer esos tejidos sociales, en donde pues mucha gente va a necesitar de todo lo que hacemos, no nada más en el arte, sino, como ya lo mencionamos todos, en general de la cultura, ¿no? Entonces creo que es algo que deberíamos de seguir tratando con el futuro de nuestras instituciones. Sí, yo coincido, creo que va a haber un cambio de paradigma en el consumo cultural, bueno, que está habiendo, ya está en proceso, y que es importante reflexionar qué viene después en términos de lugares físicos y lugares virtuales, ¿no? Ahorita estamos viendo el auge, digamos, de estos espacios de discusión como el que estamos teniendo ahorita, que aunque no estemos próximos físicamente, estamos. ¿Y qué puede aportar esta nueva forma de interacción social? Y si esto también implica una reestructura del tejido social, como me parece muy atinado el comentario de Francesca, creo que justamente el quid del asunto, lo más importante del asunto es
cómo reconstruimos el tejido social y si vamos a regresar o no a una normalidad, que no creo que eso sea el caso. Creo que vamos a instaurar una nueva normalidad, una nueva forma de consumir cultura, de acercarnos a los espacios, pero creo que siempre tenemos que considerar que los espacios físicos y no físicos de cultura son espacios de encuentro para las ideas, y no nada más nos tenemos que ver como receptores, sino como interlocutores. Creo que eso es muy importante, y no de irnos hacia lo masivo, de solo estar recibiendo o solo estar emitiendo mensajes, sino que estos puedan ir y venir y se pueda establecer un diálogo. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo me quedo mucho de lo que han comentado ahora. Me quedo con esta reflexión de que es muy interesante la manera en la que la gente se ha acercado a estos espacios culturales de cualquier tipo. Creo que inició como una medida para alejarnos un poco de tantas pues noticias tan difíciles de digerir en estos momentos, de noticias no necesariamente agradables, pero necesarias de escuchar para estar al tanto de la situación global. Pero creo que empieza como esta medida de escape y de entretenimiento, y se ha convertido poco a poco en este poco tiempo, porque a fin de cuentas puede parecer una eternidad, pero realmente llevamos muy poco tiempo en esta situación, y creo que este consumo digital cultural pues ha empezado a tener una nueva forma de aceptación, ¿no? Ya va más allá del momento de recreación o de esparcimiento. Creo que ya está empezando a generar, en realidad, no sé si interés es la palabra, creo que es una palabra poco atinada, pero es la única que viene a mi mente en este momento para entender lo que la gente está adquiriendo de toda esta situación, ¿no? A mí me parece fundamental esto. La cuestión es que cuando nos confrontamos a un encierro físico, la mente empieza a abrirse y necesitamos de interacciones como la cercanía virtual, como una cercanía en un aspecto que no lo habíamos explorado tan intensificadamente como lo hemos experimentado en este tránsito. Lo cierto es que no podríamos imaginarnos nuestras propias formas de convivencia cotidiana sin tener acceso a una ventana cultural específica de una producción artística. Pero cuando hoy nos encontramos con los recetarios de los abuelos y empezamos a experimentar esta receta en la cocina, cuando compartimos una fotografía que se quedó pues a lo mejor un tanto extraviada dentro de un cúmulo de papeles, empezamos a hacer memoria, a crear identidad de identidades, y las empezamos a compartir con los nuestros, ya sea familiares, amigos, compañeros de trabajo. Empezamos a crear una onda de choque que se vuelve en un círculo virtuoso. Entonces, cuando nos estamos confrontando con estas pues destellos digamos, de nuestra propia historia familiar, nos percatamos de que somos entes culturales activos y que, pues sí, la cultura es un bien básico que debe de estar en nuestra canasta básica, y así como atendemos nuestra salud, atendemos nuestra educación, bueno, salud, educación, seguridad, también son cultura. Los invitamos a participar desde casa y contéstenos la pregunta. ¿La cultura es un bien necesario? A lo largo del día estaremos subiendo estos Zooms y participen con nosotros. Síganos y los invitamos a quedarse en casa. Gracias.